En esta mañana tenemos una lección rara de Navidad que estuvimos estudiando el martes. Y yo quisiera decir algunas cosas. Ayer fuimos a una librería con Rosita a comprar tarjetas de Navidad para los parientes que tenemos distribuidos por el mundo y los amigos también. En Estados Unidos tengo, por ejemplo, una sobrina que algunos de ustedes conocen, Cookie, hija de mi hermana. Cookie tiene 5 nenas, ya preadolescentes, no son chiquititas, una escalerita. Entonces cada una necesita una tarjeta, un regalito, alguna cosita. Y vamos a mirar por ahí para mandarles algo, para escribirles algo, algunas cositas para ellas, para otros parientes, para otros familiares y amigos que tenemos por todos lados. Y vi la gran cantidad de regalos y tarjetas que tienen a Papá Noel. El martes yo hablé un poco de Papá Noel y les expliqué a los que vinieron el martes cómo Papá Noel está sustituyendo a Jesús. Ayer me puse a conversar con una señora que tiene un kiosco en la peatonal, cerca de casa, porque yo vivo ahí cerca. Con un kiosco le digo, pero mire, el que cumple años no es Papá Noel, el que cumple años es Jesús, le explicaba yo a ella. Y no me podía entender. Le digo, sí, mi Papá Noel es un personaje creado por la fantasía, pero el protagonista de Navidad es Jesús. Él vino para salvarnos, ese tema, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Me miraba como si ella hubiera descubierto América. No lo podía creer. Pero mire, dice, son de Papá Noel, pero le vendo 5 por $1, no me acuerdo qué peso me... Le digo, no, pero no es el asunto del negocio, es el asunto del mensaje. Y nosotros mismos nos metemos en estas cosas sin darnos cuenta. La lección de hoy explica algunas cosas, no tanto para que uno la considere pecado. Pecado es si uno tiene una intención pagana. El pecado es intencional. Es intencional. Pero en el caso de Papá Noel y de los demás casos, yo quería volver a mencionar un pasaje que hemos estudiado profundamente hace pocos meses en el libro de Éxodo capítulo 32, del que vamos a leer muy pocos versículos, porque es un poco tarde. Empezamos con el último versículo del capítulo 31, del 18, del 31, cuando dice que Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y a Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, ustedes se acuerdan que Aarón era hermano de Moisés, era el sumo sacerdote y el jefe espiritual del pueblo. Viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Se acuerdan de esto? Lo destacamos mucho el otro día, hace ya unos meses. Mañana será fiesta para Jehová. Porque Aarón no quería rendir culto al becerro. Sin embargo, se plegaba a la tradición del pueblo, porque lo del becerro no era
una iniciativa improvisada, que en el momento se les ocurrió hacer un becerro, sino que la adoración del becerro, como la adoración del buey Apis y todo eso, venía de Egipto. Y durante 400 años que ese pueblo había vivido en Egipto como esclavo en la tierra de Gosén, había asimilado muchas de las costumbres egipcias que había incorporado a su propia cultura. Entonces, cuando hicieron el becerro, no fue fruto de la casualidad. Aarón mintió cuando le explicó a Moisés las cosas, porque vino Moisés, dice el versículo 21, y dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, fíjense la explicación, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Si hubiera salido así nomás, no salió así nomás. Lo que hemos leído recién es que él tomó los zarcillos de oro que trajeron a Aarón, y dice el versículo 4 que leímos recién, y él los tomó de la mano de ellos, le dio forma con buril e hizo él un becerro de fundición. La responsabilidad era también de Aarón. Entonces, cuando hicieron eso, dice el versículo 6, volviendo a la lectura inicial, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz que correspondía a la liturgia de Israel. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, cosa que estaba muy vinculada también con los antecedentes que después iban a dar lugar a la Cena del Señor. Una vez en unas actividades con los hermanos libres hace muchos años en Buenos Aires, yo expliqué cómo la costumbre de comer y beber iba a asociarse a la larga con la Cena del Señor. Si ustedes se ponen a investigar eso, algunos pasajes, ellos armaban toda una ceremonia. Es decir, comer y beber no era simplemente comer y beber, era parte de la ceremonia, parte de la liturgia en aquella época incipiente y sin ningún sentido especial. Y después se levantó a regocijarse. Es decir, se levantó a tener una fiesta. La fiesta está descrita en el versículo 17, cuando Josué, que venía junto con Moisés, escuchó el clamor del pueblo que gritaba y dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió: no es voz de alarido de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, las tablas que tenían los 10 mandamientos. Noten ustedes, esto se llama sincretismo. Sincretismo es unir, o tratar de unir, lo que es pagano con lo que es revelado por Dios. Lo que es pagano es del diablo, creado por la mente humana, pero elaborando divinidades o ídolos ajenos a Dios mismo. Y lo que es revelado por Dios es lo que Él ha enseñado. En la fiesta de Navidad tenemos, como explicábamos el martes y lo repasamos ahora para que vayamos bien claritos a la lección, algunos elementos de sincretismo que hay que comprender, que hay que entender. No es rasgarse las vestiduras, tirarse al río o quemarse en una hoguera, pero es entender bien. Lo que es pagano, por ejemplo, tienen razón los testigos de Jehová cuando están golpeando las puertas y diciendo el 25 de diciembre era la fiesta del sol invicto. Llámese fiesta del sol invicto, llámese como se llamara, el 25 de diciembre era una fiesta pagana y entonces hubo que cambiarle el sentido y poner que ese era el cumpleaños de Jesús para moderar un poquitito las festividades paganas. Que quedaron, ustedes saben que los cohetes son un resabio del paganismo. Y yo no me voy a escandalizar si ustedes van y encienden un cohete el 24 de diciembre. Quiero decirles que cuando uno estudia el origen de las cosas, los cohetes vienen del paganismo. Y las luces vienen del paganismo. Algunos dicen que viene de la festividad de las luces del pueblo judío. Eso es cierto, pero originariamente las luces venían como elemento litúrgico
para guiar a los espíritus. Y hay documentos, mucho antes de la Edad Media, documentos que dicen que en el cristianismo era necesario encender luces en la Nochebuena para guiar al Espíritu de Jesús para que no se perdiera. El árbol de Navidad, como hemos explicado el otro día, es un resabio del paganismo, porque el árbol de Navidad era parte del culto de los espíritus arbóreos. Se presumía que, todavía presumen los animistas en África, por ejemplo, en el interior del Asia y en otras regiones, que los árboles tienen espíritus que viven allí. Esto estuvo muy difundido, por ejemplo, en la población de Irlanda. Cuando Irlanda se llamaba Tuatha de Danann, eran descendientes de Dan que vivían en Irlanda, ellos rendían culto a los árboles, a los espíritus que estaban dentro de los árboles. Y entonces cuando llegaba el invierno, particularmente en el norte de Europa, suponían que cuando los árboles perdían sus hojas, los espíritus se habían ido. Entonces había que hacer que los espíritus volvieran cuando viniera la primavera. Para que no encontraran los árboles feos, los adornaban con luces, con guirnaldas, con esferas, con toda clase de cosas, de manera que los espíritus vieran y dijeran, me gusta ese árbol. Eso está documentado, es parte de la historia de las religiones, historias que se han escrito a lo largo de mucho tiempo, de siglos. Ustedes en cualquier lugar pueden documentarse bien y darse cuenta que es una costumbre que fue heredada del paganismo. Y después fue incorporada, por ejemplo, por la reina Victoria en Inglaterra y por otros más. Fíjense ustedes que el abeto nunca perdía las hojas. Y entonces los misioneros cristianos, casi todos católicos que llegaron al norte de Europa, dijeron, miren, pero ustedes están equivocados porque hay árboles que pierden las hojas porque se van los espíritus, pero está el abeto, el arbolito triangular, el típico arbolito de Navidad, que no pierde las hojas. Así que ustedes están equivocados. Ellos contestaron, no, lo que pasa es que los espíritus no se van del abeto, entonces por eso tenemos que adornarlo mejor todavía. Y lo adornaban mejor. Y primero lo ponían afuera de la casa, porque el abeto es grande. Entonces protegía a los alrededores de la casa y los defendía de los asaltos, los ladrones y todo, según ellos creían, porque los espíritus estaban ahí en ese árbol grande. Pero se les ocurrió posteriormente hacer un abeto chiquitito para meter dentro de la casa para que proteja el hogar. Y lo hicieron así. Y es la costumbre que nosotros hemos heredado. Papá Noel era un personaje también, como explicamos el martes, un personaje importantísimo dentro de la idolatría pagana de los teutones y de otras tribus del norte de Europa, pero no se llamaba Papá Noel, se llamaba Papá Invierno. El Papá Invierno era el dios del invierno, y para rendirle culto ellos buscaban a una persona mayor que se disfrazara de invierno. Le ponían unas ropas especiales, no las que vemos ahora, sino de aquella época, y lo hacían caminar por las calles y en cada casa le ofrecían comida y bebida para que se alegrara, para que estuviera contento. Procuraban que al reírse dijera jojo a los gritos por la calle para reconocerlo. Le ponían campanas en las manos y todo. ¿Por qué? Porque ellos decían, tratando bien al Papá Invierno, que representaba al Dios Invierno, conseguimos la benevolencia del invierno para que no se nos hundan los barcos por las tormentas en el mar Ártico, para que no se nos congelen demasiado los ríos, para que los vientos no sean demasiado fuertes y para que muchos de nosotros no nos muramos de frío. Entonces le rendían culto al Papá Invierno. Pero ¿qué pasa? Que en el norte de Europa, ¿cuándo llega el invierno? El 21 de diciembre. ¿Cuándo llega la Navidad? El 25 de diciembre. Entonces, cuando llegaron los misioneros y enseñaron que el 25 de diciembre era una fiesta de Navidad, entonces ellos dijeron, bueno, a Papá Invierno lo vamos a llamar Papá Navidad. Noel en inglés y en otros idiomas del norte de Europa, en alemán también, Noel es Navidad, quiere decir Navidad. Está bien que en inglés también Navidad se dice Christmas, por si hay algunos chicos que hablan inglés acá. Es cierto que se dice Christmas, pero también se dice Noel en inglés. Y entonces le pusieron Papá Noel. ¿Y Papá Noel quién era? El Dios invierno, el Dios protector del invierno, que llegaba en Navidad, llegaba junto con el invierno. Y esa tradición siguió durante mucho tiempo, hasta el año 1931. En 1931 la empresa Coca-Cola
asumió la responsabilidad de promover la imagen de Papá Noel usando los colores de Coca-Cola. ¿Cuáles son? Rojo y blanco. Rojo y blanco. Y vistiéndolo de Papá Invierno, porque aquí, que es un calor bárbaro, Papá Noel siempre está vestido de invierno, ¿se dan cuenta? ¿Por qué está vestido siempre de invierno Papá Noel si acá hace calor? Sencillamente porque tienen que respetar el origen pagano de la tradición. Papá Invierno. Eso se llama sincretismo. Es decir, a veces uno lo hace inocentemente. Yo me acuerdo una época cuando yo era chico, que este templo tenía unas ventanas diferentes, más accesibles, y que en las fiestas de Navidad, el 24 de diciembre, no sé si alguno de mi edad se acuerda, tal vez Bisolio, que es más joven que yo, entraba Papá Noel por la ventana en las fiestas de Navidad de la iglesia. Lucero se acuerda. Y en muchas iglesias se hacía eso, pero se hacía con inocencia, con inocencia. El sincretismo es el peligro de introducir las cosas a sabiendas. Pablo decía, si a mí me ofrecen carne ofrecida a los ídolos y yo no sé, puedo comerla, pero si yo sé, no debo comerla. En eso está la diferencia. Uno dice, qué lástima, los chicos están llenos de ilusiones, sería lindo que sus ilusiones se formaran en torno al niño Jesús. Que Jesús fuera para ellos lo realmente importante. ¿Qué pasó con este pueblo de Israel? Que ellos se ve que ya lo traían en la sangre, no era que lo inventaron ahí, se fue Moisés, vamos a inventar ahora. No, ya venían así de fábrica. El propio Aarón, que era conductor espiritual, ya venía así, ya se había acostumbrado al sincretismo, y el sincretismo abarca muchos riesgos, hay muchos peligros, ¿no? Ayer me tomé un ratito, como a las 12 de la noche, para verlo a Héctor Jiménez. Y vi un espectáculo, no lo voy a relatar porque son las 11 ya, de sincretismo, cuando se junta lo que es del mundo con lo que es de Cristo. Claro, la gente estaba entusiasmadísima porque yo no sabía que Jiménez tiene, no sé si todos los días, pero por lo menos anoche tuvo como 15 minutos, tal vez 20, en televisión, en el canal Crónica. Un espectáculo tremendo de sincretismo religioso. El peligro está en que el sincretismo lo pongamos adentro de nuestro corazón. Y entonces que lo más importante, que es Cristo, quede desplazado, no solamente en la fiesta, sino siempre. Porque fíjense que en este caso del becerro de oro no era ninguna fiesta especial. Estaban en el desierto, habían salido de Egipto, no estaban todavía formados como pueblo estructurado, faltaban muchas cosas de la ley todavía. El sincretismo les nació de adentro porque no habían aprendido a diferenciar lo que es del mundo y lo que es de Dios. Es decir, no habían aprendido lo que es santidad. Santidad es apartarse del mundo. Es algo que nos da Dios, el apartarnos del mundo. No el irnos afuera del mundo, porque Jesús oró y dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo no estoy tratando de asustarlos, sino de hacerles pensar. Si no lo piensan, si no pueden retroceder este año porque no van a ir a desmantelar las cosas, piénsenlo para el año que viene. Piénsenlo como algo que es importante, que llevó a Moisés a romper las tablas de la ley. Pero fíjense que Aarón creía sinceramente que era un culto a Dios. Él dijo, bueno, total, le pongo el becerrito de oro, en fin, le doy el gusto a la gente, pero le rindo culto a Dios, porque el mismo Aarón dijo, mañana será fiesta para Dios. Y Dios rechazó esa clase de fiesta. Nosotros en nuestros conceptos estamos siempre contaminados por la tendencia al sincretismo. Es uno de los temas teológicos más importantes de los últimos tiempos, porque la televisión, porque Internet, porque la información comercial, porque todo lo que se publica y difunde ahora tiende a confundirnos. Y tenemos que evitar esta clase de confusión. Por eso la lección de la escuela dominical de hoy es para que ustedes lo piensen. No para que lo tomen de una manera extrema, sino para que lo piensen y lleguen por convicción interna a darse cuenta que el sincretismo penetra de una manera y después va quedando, de modo que parte de nuestro corazón y de nuestra vida no lo hemos entregado completamente al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y que
la lección de hoy sea muy provechosa para todos ustedes.